Sí, bienvenidos, estimados participantes de la videoconferencia Sistema de Posicionamiento Global, GPS o GPS. Primero que nada, vamos a hacer un reconocimiento a los sponsors de esta videoconferencia, como son el FIN Prosieco, ¿sí? Que es la Fundación Instituto de Mejoramiento Profesional, el Colegio de Ingenieros o del Centro de Ingenieros del Estado Coge, la empresa consultora y constructora Topan, ¿sí? El de otro eslogan, construyendo soluciones a tus medidas. Ellos trabajan con topografía ambiental y todo lo que concierne a consultorías, también construcción. El Centro de Estudios para la Formación Política, también el Centro de Ingenieros del Estado Cojedes y por supuesto nuestro más amplio anfitrión, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, quien va a participar con ustedes hoy en la calidad de ponente. Sí, mi persona, el ingeniero Carlos Gutiérrez. Soy docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Desarrollo los subproyectos en materia, eh, equipos topográficos electrónicos, en los cuales tengo más experiencia en el mismo, topografía de vías 1 y topografía aplicada a la minería. Todo esto desempeñado bajo las carreras de topografía e ingeniería en minas. Vamos a iniciar con nuestra videoconferencia, ¿sí? Ya como que corresponde a nuestro tema de interés. Hoy vamos a hablar del GPS. Es el acrónimo que resulta de el nombre que posee en inglés el Sistema de Posicionamiento Global, ¿sí? Voy a activar por aquí el puntero que lo vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación. El GPS, cuando escuchamos esta sigla, lo primero que se nos viene a la mente es cuando utilizamos el celular, ¿sí? Y decimos que vamos a compartir ubicación o buscar una localización, ¿verdad? Una ubicación allí. Y entonces decimos, no, estamos utilizando el GPS. Estamos hablando de localización y esto es lo que supone más o menos el GPS, ¿sí? En cierta parte dar ubicación o localización de algún punto de interés, pero solamente estamos refiriéndonos a una parte del sistema, porque el GPS es todo un sistema, por algo la S de su acrónimo, ¿sí? Entonces estamos hablando solo de una parte del sistema, que eso es lo que vamos a ahondar hoy en esta videoconferencia. Para eso, ese es el fin principal de la misma. Otra cosa que se nos viene a la mente cuando hablamos de GPS son estas aplicaciones cuando decimos que vamos a hacer ejercicio y en ella se marca la ruta o el destino o todo el recorrido, al destino que fuimos o todo el recorrido que hacemos en la misma, ¿no? Hablamos de GPS y también nos imaginamos todas estas películas en las cuales hay ciertas personas que han sido arrestadas y le colocan un localizador en las piernas o en la parte del tobillo, ¿sí? Un localizador para saber en qué parte está, no, que es un GPS. Ok, les recuerdo, es una parte de este sistema. Ya entrando en materia, el GPS es un sistema que fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y actualmente es propiedad de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los dueños del sistema GPS. Existen otras constelaciones, otros sistemas, GNSS, como lo son el Galileo, el Beidou, el GLONASS, ¿sí? Que son sistemas o de navegación satelital, ¿verdad? Europeo, ruso, chino, ¿sí? Pero no solamente existen eso, o sea, también hoy ahorita estamos andando en el GPS. Entonces, este es el que nos ha brindado mayor información desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto o persona. ¿Qué quiere decir? Así como dice el dicho, ahorita que estamos en la era digital, que
una de las principales redes sociales que utilizamos es Facebook, que llegan y dicen entre cielo y Facebook nada hay oculto. En realidad aquí nada hay oculto, usted no puede pasar desapercibido ante nada. Hoy día nos damos cuenta que la gran producción de teléfonos inteligentes, smartphones, dispositivos móviles como tablets, iPad, poseen esta tecnología, poseen receptores, y si nos damos cuenta, cada vez que instalamos o descargamos una aplicación, lo primero que nos hace es pedir, lo que nos hace la aplicación es pedirnos un permiso de compartir ubicación. Quiere decir que usted, desde que empieza a utilizar un celular, deja de ser invisible. Usted es un puntico más dentro de esos radares de monitoreo, ¿sí? Usted lo puede encontrar esté donde esté. Entonces, es por eso que aquí en esta imagen o esta gráfica encontramos el GPS, ¿verdad? Como estábamos diciendo, que es un sistema porque tiene varios componentes, ¿sí? ¿Sí? Que se concatenan. Por acá tenemos los satélites, por acá esta antena, y vamos a llamarlo móvil o dispositivo móvil o un vehículo, ¿sí? Es un tractor, uno bien sea en el área agrícola, siempre va a ser localizado. Miren, ¿cuántos focos o cuántos vectores de localización tiene? Tiene 5 vectores, o sea, el emitido por esta antena, ¿sí? Y los 4 que provienen de cada uno de los satélites. Pues bueno, hablando un poco más del sistema de posicionamiento global, es un sistema de radionavegación basado en la emisión de señales desde una constelación artificial de 24 satélites, ¿sí? Que orbitan alrededor de la Tierra. ¿Qué quiere decir una constelación artificial? Es un grupo de 24 satélites, ¿sí? Esa es la constelación. Así como hablamos de constelaciones de estrellas, imaginemos, ¿no?, que ahora la constelación, en vez de ser formada por estrellas, van a ser estos satélites. Entonces, como son recursos fabricados por personas, es artificial, ¿sí? No es de origen natural. Por eso es que es una constelación artificial, ¿sí? De 24 satélites. Esto nació en un proyecto llamado NAVSTAR, ¿sí? El GPS, su principal uso era militar, luego fue abierto a uso civil, ¿sí? Entonces recordamos, es un sistema que consta de 24 satélites artificiales, ¿sí? De los cuales posee unos satélites regulares que trabajan siempre y de respaldo. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de estos satélites falla, estos de respaldo entran en órbita, ¿sí? O ya ellos están en órbita, entran en funcionamiento y nos brindan toda la información que necesitamos. Y vale resaltar que este proyecto, el proyecto NAVSTAR de la GPS, ¿sí?, está operativo y activo ininterrumpidamente desde el año 1995, ¿sí? Entonces tiene unos añitos ya, bastante trabajo este proyecto. Como les mencioné, cuando hablábamos de GPS, lo primero que se nos venía a la mente eran los dispositivos que tenemos a nuestra disposición, es decir, los dispositivos que tenemos en nuestras manos. Pero resulta que no es así. El GPS posee toda una gran gama de elementos que se unen entre sí para darnos el servicio que nosotros podemos percibir a través de estos dispositivos que poseemos nosotros como civiles, como profesores, ¿verdad? Bien sea un militar también, bien sean estos topógrafos, los geodestas, cualquier ingeniero, ¿sí? Entonces, esta estructura o arquitectura que nos da, que se conjuga para prestarnos todo este sistema o este servicio, consta de 3 partes, como lo es el segmento espacial, el segmento control y el segmento usuario, ¿sí? El segmento espacial es todo lo que concierne a la constelación, lo que hablamos hace un momento. El segmento control, quien monitorea, quien controla, y el segmento usuario, nosotros. Entonces, por eso era que yo les decía, a todo
Aquella persona que posee, o a todo aquel que cuente con un receptor de GPS, el sistema le va a proporcionar su localización y la hora exacta en cualquier condición atmosférica. Por eso fue que le dije que entre cielo y tierra nadie oculto, o entre cielo y Facebook nada hay oculto. Al usted tener un receptor GPS, van a saber su localización y la hora exacta en la cual usted está en ese sitio. Bien sea, puede ser de día o de noche. Y esto puede ser en cualquier parte del mundo, y una característica muy especial que quizás a veces no la analizamos mucho, y es que no hay límite de usuarios, es decir, cualquier persona que tenga un receptor de GPS en simultáneo puede saber su localización, ¿sí? Entonces, entrando un poco más en lo que corresponde al segmento espacial, ¿sí? Como estamos viendo, nos estamos encontrando con estas tres gráficas, ¿sí? Y lo que estamos es en el espacio, ¿sí? Nos vamos a encontrar con estos satélites que están en órbitas casi circulares. Aquí están, ¿ves? Tienen estas formas casi circulares, esta órbita, ¿ves? Y se poseen 6 planos orbitales, cada uno posee la inclinación de 55 grados respecto al plano ecuatorial. ¿Sí? Poseen una separación o una altura, distancia entre la superficie terrestre y cada uno de los satélites de 20.200 kilómetros. Quiere decir que de aquí a acá la superficie terrestre hay aproximadamente 20.200 kilómetros. ¿Sí? Y posee un periodo orbital de 12 horas siderales. ¿Qué quiere decir? Que este señor va a pasar por este mismo punto cada 12 horas. ¿Y qué es lo más asombroso de todo? Que este sistema nunca descansa, porque va a haber una transmisión continua de señal, ¿sí? Aquí no se va a distinguir si es de día, si es de noche, para descansar el elemento y deje de transmitir información. No, esta señal va a ser transmitida 24/7. Otra de las partes importantes de todo este segmento, o de toda la arquitectura o estructura del GPS, es el segmento control. Si, como en cualquier proyecto, cualquier ejecución de X actividad, si no llevamos un control, un seguimiento de control o un monitoreo, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal, ¿sí? Entonces, por eso es que este proyecto o este sistema de posicionamiento global no escapa de ello. Poseemos el segmento control, y este está formado por 5 estaciones centrales de seguimiento que controlan los satélites. Están distribuidas a lo largo del mundo, ¿sí? Aquí están las 5: Hawái, Colorado, ¿sí? Diego García, ¿ves? ¿Sí? Están las 5 estaciones, ¿sí? Las cuales son dominadas por los Estados Unidos, y ellas se encargan de supervisar y mantener el funcionamiento de los satélites. Es decir, va a haber alguien, llamemos alguien, todo este sistema, toda esta central de monitoreo de conexiones GPS, ¿verdad? Que va a estar pendiente de todo lo concerniente a sus actividades, ¿sí? Para proporcionarlo, las efemérides van a estar pendientes o van a velar de que el sistema esté en correcto funcionamiento. Y ahora, el segmento que mayormente nosotros utilizamos, o es donde entramos nosotros como personas, ¿ves? Como usuarios, es el segmento usuario. Como les dije anteriormente, cuando nos hablaban de GPS, lo primero que se nos venía a la mente eran estos dispositivos, ¿sí? Los mal llamados GPS de mano, que no son más que navegadores o exploradores, ¿verdad? Y son unos receptores. Es por eso que el segmento usuario se dice que lo componen todos los elementos de uso del sistema dentro de la aplicación. ¿Y cuál es el sistema? El sistema es el segmento espacial, segmento control y el segmento usuario. Cuando ellos trabajan de manera armónica, es que decimos que es el sistema de posicionamiento global, ¿sí? ¿Quiénes entran en juego entonces en el segmento usuario? Los receptores, como les dije, estos señores que tenemos acá, los programas y computadoras, ¿verdad? Cuando hablamos de programas, son de procesamiento de datos. Las antenas, por acá podemos ver este GPS diferencial que posee este usuario. Esta es una antena de las cuales nos hace referencia el segmento usuario. Esta es una antena
tipo bigote, ¿sí? Y radios auxiliares que mayormente se utilizan para darle mayor capacidad de recepción de la señal a estos señores, ¿sí? Y el equipo está esencialmente formado por antena y receptor unidos mediante un cable o directamente. ¿Qué es lo que sucede? Hay equipos que pueden trabajar de forma directa, otros que se conectan entre sí, ¿verdad? Por las antenas, y cuando agregamos un radio para obtener mayor dato, ¿verdad? Mayores datos de información, se conectan a esto a este receptor por medio de un cable. Eso es lo que nos quiere decir este tópico que tenemos acá, que puede ser unido mediante un cable o directamente. ¿Cómo funciona el GPS? Pues bueno, el GPS parte del principio básico de la medición de distancia, que es el principio de velocidad por tiempo, ¿sí? Acordémonos de nuestra formulita de de distancia, que es velocidad por tiempo, como nos lo han enseñado todos nuestros profesores a lo largo de nuestra preparación académica, ¿sí? Y el sistema GPS funciona tomando el tiempo que tarda una señal de radio emitida por un satélite hasta llegar al receptor, y de esa forma es que calcula la distancia. Así de sencillo, solo que hay una serie de códigos que decodifican cada uno de los receptores y nos dan las medidas exactas. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cómo funciona nuestro GPS? Ahondando un poco más. Ellos triangulan las efemérides y los datos de pseudo rango o pseudo distancia de múltiples satélites para determinar la posición. Se necesitan de al menos 4 satélites, como lo estamos apreciando en esta gráfica, para poder determinar una posición tridimensional, y todo esto parte del principio de trilateración, que a continuación se los voy a explicar. El pseudo rango o pseudo distancia no es más que la distancia medida entre las antenas de los receptores GPS y el satélite. ¿Qué quiere decir? Esta línea que se ve aquí quebradiza, ¿sí? Imaginémosla directa, ¿sí? Y esa va a ser el pseudo rango. Pero esta distancia debe ser corregida de errores de estado de los osciladores del receptor y del satélite, así como los retardos debidos a la propagación de la señal por la ionosfera y troposfera, lo que corresponde a los retardos debido a la propagación de la señal por la ionosfera y troposfera. Un poco más adelante se les va a explicar, ¿sí? Entonces, imaginemos ahora un problema de trilateración para ver en realidad cuál es el funcionamiento o cuál es el desenvolvimiento de los satélites para proporcionarnos la localización que poseemos cada uno de nosotros, ¿sí? Este es el principio o este es el secreto que posee el GPS para decirnos: tú estás en X punto, en tal coordenada norte, tal coordenada sur, ¿sí? O en tal latitud, longitud y altitud, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos primero una trilateración en 2D y luego una trilateración en 3D más un satélite, ¿sí? Es algo sencillo. Imaginemos, ¿no?, que nosotros estamos en algún sitio del mundo, ¿verdad?, pero no sabemos dónde. Entonces, hay una persona que le preguntamos: oye, ¿a qué distancia me encuentro yo de cierto punto de referencia para saber mi ubicación? Y el satélite 1 nos dice: estás a equidistancia de esta ubicación, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que esta persona nos dio: está a equidistancia de tal ubicación. Esta equidistancia viene siendo el radio de esta circunferencia, pero aún no sé en qué parte de esta circunferencia estoy yo, ¿verdad? Imagínense todas las cantidades de puntos que puedo estar. Todavía me hace falta mucha información para saber dónde estoy yo. Pero yo llego y me consigo otra persona, ¿verdad? Y le pregunto también: oye, ¿tú sabes en qué parte estoy yo? Y esta persona me da otra referencia y me dice: estás a tal distancia de este punto, ¿sí? Esta otra persona viene siendo el satélite 2. Entonces ya yo sé que puedo estar en este punto o en este otro punto, ¿sí? Porque estoy recibiendo información, pero aún así no sé en qué parte estoy. Puedo estar en la intersección entre ellas dos, en este cruce o dentro de esta área. Entonces,
lo más indicado es que llame a una tercera persona, ¿verdad? Que es lo que hace la trilateración en 2D, para que me diga o me dé otra referencia. Y allí es donde esa persona te dice, estás a una distancia X de mi ubicación o de esta ubicación. Y en la intersección de estas tres distancias, de la persona 1, que en este caso es el satélite 1, de la persona 2, del satélite 2, y de la persona 3, donde se intersectan, es decir, este punto, allí es donde se encuentra usted, querido, querida amiga. Allí es donde usted se encuentra. Ah, pero quiere ir un poco más allá, porque usted se encontró fue en el plano, en 2D. Quiere encontrar su posición, es decir, su longitud, latitud y altitud, es decir, su posición en 3 dimensiones, va a necesitar de 4 satélites, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener la trilateración, ¿verdad? En 2D, que sería esto que ya utilizamos, pero para la trilateración en 3D necesitamos un cuarto satélite. Y entonces, imaginemos, ¿no? Que ahora, en vez de ser estas circunferencias, vamos a poseer son esferas, ¿sí? Esfera 1, esfera 2 y esfera 3. Ah, pero necesito saber mi ubicación, mi altitud, porque aquí yo estaba en plano. Agrego un satélite más y va a ser una esfera más, y en la intersección de ellas 4 es en realidad la ubicación que yo tengo. Eso en realidad es el principio del GPS. Este es todo el secreto que hay detrás de todas las estaciones, de todas estas estaciones de monitoreo, ¿verdad? De todo el segmento espacial y de todo el segmento usuario. Cuando les hablé de la ionosfera y troposfera, ellas afectan en las mediciones del GPS, y algunas de las fuentes de error se encuentran en ellas. Y es que la ionosfera está formada por una capa de partículas cargadas eléctricamente, y estas modifican la velocidad de las señales de radio que la atraviesan, ¿sí? La señal de GPS pasa a través de partículas cargadas en su paso por la ionosfera, y luego al pasar a través del vapor de agua en la troposfera pierde algo de velocidad. Imagínense que usted es Usain Bolt y está corriendo los 100 metros planos, ¿verdad? Rompió el récord olímpico en la velocidad de los 100 metros planos, ¿verdad? Pero ahora imagínese que usted, que Usain Bolt, viene siendo esta señal que emite el satélite, y la ionosfera y troposfera vienen siendo unos ventiladores o unas turbinas de un avión que esté en contra del recorrido que va a hacer Usain Bolt. Va a ser la misma velocidad que poseía Usain Bolt antes, ¿no? No va a ser la misma. Entonces, esta diferencia, recordando que la distancia viene según la fórmula aprendida en toda la preparación toda nuestra preparación académica de velocidad por tiempo, usted va a ser afectado por el factor tiempo, ¿sí? Va a modificar su tiempo, entonces la velocidad, la distancia, perdón, va a ser distorsionada un poco. Otro de los errores es el efecto multipath. Este es un error de reflexión. Es una de las causas de error sistemáticos más importantes, y se debe a la reflexión de las señales GPS en edificios, estructuras metálicas, entre otros. Es como cuando voy a usar un GPS, un receptor GPS, quien sea diferencial, estoy haciendo el levantamiento y estoy cerca de un edificio. La señal emitida por el satélite puede pegar en la edificación y rebotar. Ejemplo más claro lo vemos por acá en esta gráfica, y entonces hay diferencia en el tiempo de propagación de la señal, ¿sí? Entonces pueden haber alteraciones en nuestra medición. Otro de los errores que se puede generar dentro del sistema de posicionamiento global es la imprecisión en los relojes. Los satélites poseen relojes atómicos, y estos presentan ligeras desviaciones, y esto sucede también con los relojes de los receptores, ¿sí? Estos relojes de los satélites se corrigen con los ajustes de dilución, ¿verdad? Y se realizan mediante el postprocesamiento. Recuerden cuando hablamos en el segmento usuario que teníamos computadoras dentro de este segmento. El postprocesamiento es un tratamiento especial que se les da a los datos
obtenido por medio de este sistema, ¿verdad? Para corregir ciertos parámetros. Y reloj del receptor también se corrigen usando 4 satélites, porque estamos diciendo que debemos partir de usar mínimo 4 satélites y realizar un buen postprocesamiento, es decir, hacer una buena corrección de los datos adquiridos del GPS. Cuando hablo de GPS estoy hablando del sistema como tal, completo, ¿sí? Del sistema de posicionamiento global. Otro de los errores o de las fuentes que nos proporciona errores en el sistema de posicionamiento global es el ruido en la medición. Cuando hablamos de ruido estamos refiriéndonos a la bulla, a la distorsión dentro del sonido, ¿sí? Y estos son causados generalmente por otras ondas de radio. El ruido puede ser reducido a través de la suavización de la onda portadora. ¿A qué podemos llamar ruido nosotros cuando estamos haciendo mediciones en campo y estamos por debajo de líneas de alta tensión? Las frecuencias o las ondas que se generan de ellas pueden afectar nuestras mediciones, ¿sí? Entonces, por eso que es elemental que debemos tener cuidado bajo qué sistema o bajo qué lugar en específico, bajo qué entorno estamos haciendo nuestra medición, para tratar de hacerlas con el menor error posible, ¿sí? Con respecto al posicionamiento puntual, nos estamos refiriendo a las modalidades de medición que posee este sistema. Puede haber posicionamiento puntual, posicionamiento o medición diferencial y el posicionamiento en tiempo real. En ser, el posicionamiento puntual es muy común. El diferencial se puede hacer bajo las premisas de la modalidad estático o cinemático o un estático rápido, además de un posicionamiento en tiempo real, bien sea el RTK o LRK, bien sea el Real Time Kinematic o el RTK de larga distancia, que viene siendo el ELRK. Cuando hablamos de posicionamiento global, este es muy común para todos nosotros. El dispositivo receptor, un receptor en una tablet, receptor en un celular. ¿Qué se debe conocer para el posicionamiento global? Que se necesitan, como hablamos anteriormente, un mínimo de 4 satélites para obtener la ubicación en 3 dimensiones. Ojo, también esto puede ser para el caso de los navegadores que encontramos en los automóviles. Entonces, este calcula la posición, si es verdad, pero con una exactitud civil entre 3 y 10 metros, es decir, hay un rango de oscilación entre las medidas y una versatilidad del mismo es que se utiliza un solo receptor. Aquí tenemos un solo receptor que recibe estas señales, ¿verdad?, emitidas por un satélite. En este caso deben ser al menos 4 satélites, ¿sí? Y resuelve los desplazamientos del reloj. Estos desplazamientos del reloj son la diferencia que se genera entre los relojes atómicos que están dentro de los satélites y los relojes de los receptores. Él tiene la capacidad de resolver este error, ¿verdad?, o de estos desplazamientos, y nos genera la posición o la localización en 3 metros y 10 metros de oscilación, ¿verdad? Cuando hablamos de posicionamiento diferencial, sí que estamos entrando un poco más a lo que es la mayor precisión, ¿sí?, y exactitud en las medidas. El posicionamiento diferencial podemos definirlo en esta teoría, ¿verdad?, que consiste en la utilización de un receptor móvil y una estación de referencia situada en coordenadas conocidas con gran exactitud. La estación de referencia comprueba todas las medidas a los satélites en una referencia local sólida y obtiene en tiempo real las coordenadas de este punto, cuyos valores ya se conocían con exactitud, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una
estación de referencia, estamos hablando de una estación de referencia, ¿verdad? Y un dispositivo que se está moviendo. Es diferencial porque se genera una diferencia en las mediciones, ¿sí? Entonces, esto mayormente es utilizado por los GPS o los receptores GPS diferenciales, ¿sí? Anteriormente se utilizaban solamente para el uso civil porque poseían una sola frecuencia, la L1, ¿verdad? Ahora sí son doble frecuencia, tienen L1 y L2, que es frecuencia civil y frecuencia militar, y estos posicionamientos nos pueden dar gran precisión y exactitud de hasta centímetros y milímetros al momento de hacer nuestras mediciones exactas, ¿sí? Este posicionamiento diferencial puede ser en diferentes modalidades, y aquí es donde encontramos una estación base, ¿sí? Y un dispositivo extra como este, que es un dispositivo móvil o llamado rover también. En este caso vemos a este usuario, ¿sí? Que solamente se ve el dispositivo rover con su antena tipo bigote y una colectora o controladora de datos, ¿sí? Y que está haciendo un levantamiento con un posicionamiento diferencial, ¿sí? Pero en este caso es una modalidad RTK. Más adelante lo vamos a hablar. Hace rato cuando les hablé de los radios externos para amplificar la señal, vienen siendo estos señales de acá, ¿sí? Y este viene siendo un controlador del sistema o del receptor que se esté utilizando. La modalidad estático no necesita visibilidad entre las estaciones. Cuando nos hablamos de estaciones, vienen siendo los lugares donde se van a estacionar nuestros trípodes con los receptores diferenciales, ¿sí? Que más que todo es utilizado por los geodestas o topógrafos. Las líneas base entre receptores se pueden usar para realizar un ajuste de red, ¿sí? Estas líneas bases entre receptores vienen siendo estas diagonales. Entonces, dos o más receptores de calidad topográfica con al menos uno de ellos en un punto conocido. Es decir, necesitamos un punto al cual anclar nuestra estación base. Puede ser un dato, un punto el cual pertenezca a cartografía nacional, ¿sí? En nuestro país al sistema geográfico Simón Bolívar, ¿sí? El Instituto Geográfico Simón Bolívar. ¿Qué hace? En ese punto conocido vas a establecer la línea base, ¿verdad? En ese punto base vas a colocar tu estación base. Luego de ello vas a, en los puntos que son de tu interés, que quieres conocer la coordenada en sí, buscas utiliza o planteas, ¿verdad? En este caso estableces el otro receptor y así puedes conseguir la ubicación del mismo. Y los tiempos de ocupación, es decir, los tiempos que van a estar ellos mismos, pueden variar entre 15 minutos hasta varias horas. Por eso es que hablábamos de un estático rápido, ¿verdad? Un posicionamiento rápido, como lo estábamos hablando acá, posicionamiento de un estático rápido, ¿sí? O un estático. Viene siendo por eso, porque hay unos que van desde 15 minutos y otros que duran hasta incluso horas, dependiendo la separación que hay entre cada una de estas estaciones. Y luego se puede hacer un postproceso también por un software de procesamiento de datos fotográficos. La modalidad RTK es una de las más usadas hoy en día, ¿sí? Es muy parecido al estático con el levantamiento diferencial, pero la segunda estación es catalogada como una antena móvil. No va a ser como la antena base que va a estar fija, sino que se va a mover la antena móvil. Funciona bajo el mismo principio, al menos 4 satélites, los cuales emiten, ¿sí?, señales a la estación base y al rover o a la antena móvil, y que a su vez también se generan comunicaciones entre la estación base y el móvil. ¿Vía qué? Vía radio, no frecuencia de radio. Entonces, bajo concepto podemos decir que consiste en el uso de un enlace entre la estación base y el
GPS, ¿verdad? O entre el receptor GPS. La corrección es aplicada a los datos que recibe en tiempo real. El empleo de este sistema en tiempo real es lo más empleado en la actualidad, no solo para posicionamiento, sino sobre todo en navegación. Las correcciones son más precisas conforme más cerca está el receptor móvil a la estación referencia, porque tendrá los mismos errores atmosféricos y tendrá en vista los mismos satélites. ¿Qué nos quiere decir con este tópico? Que mientras más cerca esté este señor del rover, los errores van a ser mucho más minimizados. ¿Por qué? Porque van a estar en frecuencia o en uso los mismos satélites, tanto para la estación base como para el rover, ¿sí? Y entonces las diferencias van a ser corregidas entre sí. Entonces, a menor distancia, mucho mayor precisión. Es lo que nos quiere decir este ítem que tenemos acá. Pues bueno, ya llegando a lo que corresponde a las aplicaciones de este sistema de posicionamiento global, podemos decir que puede ser aplicado con fines geodésicos, ¿sí? ¿De qué forma tiene la Tierra? Puede ser, ¿sí? Un replanteo de una obra civil, recordando que pueden ser utilizadas estaciones totales con esta tecnología GPS, ¿verdad? Con fines topográficos, para un levantamiento topográfico por el mismo sistema de receptor, como lo dijimos en su levantamiento en la modalidad RTK, bien sea distancias cortas o en larga distancia, para cartografía y sí, o sea, mapas temáticos, utilización del suelo, monitoreo de lo que es el sector minero, ¿sí? Visualización de la capa vegetal, también en la navegación aérea, para ubicarse todo este tipo de aeronaves, al igual que la navegación marítima, ¿sí? Tienen que tener un sistema bajo el cual ellos se puedan ubicar, porque no van a estar en algún sitio del mundo sin saber dónde, ¿sí? Y otra de la aplicación que es la más utilizada por nosotros es la orientación general de la Tierra, lo más común para orientarnos, ir a cualquier dirección, ir a cualquier establecimiento, ¿sí? Un regalo que les quiero dar, que siempre se lo he explicado a mis estudiantes, es la diferencia o qué corresponde a tener precisión y exactitud en cualquier medida. Esto hay que anexarlo también a lo que es el sistema de posicionamiento global. ¿Por qué? Hay que tener claro para hacerlo. Situándonos en Venezuela, ¿sí? La precisión es la capacidad de un sistema de repetición de una medida, y la exactitud viene siendo lo que tan cerca nos encontramos del verdadero valor de la medición. Precisión, repetición de una medida, y la exactitud es el verdadero valor de la medición, ¿sí? La cercanía de ese verdadero valor. Entonces, para entender un poco más esto, en el caso de los mapas, la exactitud los sitúa los procedimientos e instrumentos que se usaron para medir. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tecnología incluye mayor precisión. Si obtengo un receptor GPS de mayor tecnología, voy a tener mayor precisión. Pero esto no me va a asegurar a mí que yo tenga una mayor exactitud, no, porque puedo ser preciso, pero no exacto. Entonces, en el caso de Venezuela, para yo ser preciso y exacto, debo tener un equipo con buena tecnología, y los mapas que vaya a utilizar o las referencias deben estar bien marcados y bien vinculados bajo el sistema RECB, ¿sí? La red geodésica de Venezuela. Es decir, que la exactitud en un plano o mapa esté relacionada con los puntos de arranque o puntos de control del mismo. Recuerden cuando estábamos en el sistema con el levantamiento estático, que hablamos de una estación base y varias estaciones, ¿verdad? Una estación base y otra que se movían. Bueno, la estación base es la que debe estar bien anclada bajo este sistema, en el caso de Venezuela, o bajo cualquier sistema que nos proporcione el Instituto Geográfico de la nación en la cual nos encontremos, ¿sí? Entonces,
preciso, que tengamos un excelente equipo, no nos garantiza que seamos exactos. Debe haber una conjugación entre ellos dos para ser precisos y exactos. Un ejemplo de lo mismo es que cuando empleamos un método exacto y preciso, tenemos toda la repetición de las medidas en el sitio donde deben estar. Un método inexacto y preciso es este que podemos estar aquí, ¿sí? Es preciso porque se repiten las medidas, pero no está en el sitio donde se requieren. Un método que es exacto e impreciso es que se quieren, ¿verdad?, allí en el centro, pero no está siendo preciso porque no estamos repitiendo las medidas. Y un método el cual debemos desechar en todo momento es el método inexacto e impreciso, que es este que está acá. Medidas dispersas y en el sitio donde no las necesito. Recomendación: método exacto y preciso. Utilizar tecnología con un buen sistema de referencia, anclados de buena forma desde el inicio, ¿sí? Con esto, con esa orientación, hemos concluido esta videoconferencia. De verdad agradezco toda su atención con esta videoconferencia, ¿sí? Cualquier duda o pregunta, suministraré mis correos para cualquier pregunta que quieran generar y estaremos a la orden por acá. Se despide el profesor ingeniero Carlos Gutiérrez. Espero que les haya servido de algo esta videoconferencia. Muchas gracias.